Mi esposa me fue infiel, luego empecé a salir con la esposa del amante. Él no pudo soportarlo y se fue. Estoy bastante seguro de que mi esposa me ha estado engañando. Ella tiene 34 años y yo, de 35, he estado casado con ella durante casi 5 años. Es una locura lo rápido que vuela el tiempo, porque cuando miro hacia atrás, realmente no se siente como si hubiéramos pasado tanto tiempo juntos. Quiero decir, se siente como si la conociera de toda la vida, pero no necesariamente se siente como si hubiéramos estado casados tanto tiempo. Se siente como si la boda hubiera sido hace apenas un año. Supongo que eso es algo bueno, una señal de un buen matrimonio. Y sí, obviamente estoy bromeando, ya que considerando lo que vengo a escribir, eso es poco probable. Ella siempre ha sido una chica de libros. Eso fue parte de lo que amé de ella cuando la conocí. Cuando yo era mucho más joven, me gustaba mucho leer. Supongo que esa fue una de las ventajas de crecer sin un teléfono inteligente siguiéndome a todos lados. Encontraba mi entretenimiento en libros de todos los tamaños. Tristemente, a medida que envejecí, dejé de leer tanto. Ella me motivó a leer. Me recomendaba libros y me presionaba para que los leyéramos juntos y a un buen ritmo. Fue en uno de esos días en que leíamos juntos cuando me di cuenta de que la amaba. Odio el hecho de que ahora ni siquiera puedo decir con certeza si esta mujer por la que siento algo tan fuerte me está siendo infiel. Estoy intentando buscar cada forma posible de llegar a la conclusión de que ese no es el caso. Pero nada tiene sentido. Todo parece indicar que estoy casado con una mujer que se ha enamorado de alguien más. El contexto necesario es que mi esposa se unió a un club de lectura. Ha estado en ese club por lo que creo que ya debe ser cerca de un año a este punto. No es un grupo muy grande. Probablemente son unas 10 personas o algo así, por lo que parece. No es que intenten ser pequeños a propósito, simplemente se ha dado así para ellos y creo que, en su mayoría, lo han aceptado bien. El organizador del club de lectura es el tipo que lo fundó, y por todo lo que mi esposa me ha dicho sobre él, es un auténtico ratón de biblioteca. Curiosamente, nunca me sentí amenazado por él porque parecía un tipo genuinamente bueno por las cosas que ella me contaba. Lo conocí en un par de ocasiones cuando fui a recogerla y a dejarla donde tienen las reuniones. Eso cambia bastante las cosas. Este tipo no se sintió como una amenaza durante mucho tiempo. Y no sé si fue que mi radar estaba apagado o si simplemente no había nada por lo que sentirse amenazado en ese momento. Pero ahora siento que algo anda mal y estoy intentando no perder la cabeza sin tener evidencia sólida o una idea clara de qué es exactamente lo que está pasando. Fue su comportamiento lo que me hizo olfatear que algo podría estar ocurriendo. Este sujeto ha sido el coordinador de su club de lectura por mucho tiempo, y ella típicamente solo lo mencionaba de vez en cuando se relacionaba con su papel en la historia que estaba narrando. Pero fuera de eso, su nombre no salía mucho. Casi de la noche a la mañana, empezó a hablar de él mucho más de lo que solía hacerlo. Hablaba de cómo el organizador también iba al gimnasio cuando yo estaba ocupado hablando de hacer ejercicio, o mencionaba una comida que él había comentado y que ella quería intentar cocinar. Su nombre aparecía múltiples veces a la semana, cuando antes solo hablaba de él para asuntos del club de lectura. Noté eso y, siendo muy directo, se lo hice saber. Quizás fue tonto, pero no creo que mi estado por defecto en la relación sea sospechar constantemente que mi esposa tiene cosas bajo la manga. Esperaba que hubiera una explicación normal para su comportamiento, y eso era lo que estaba buscando. Ella pareció sorprendida cuando se lo mencioné y dijo que no estaba segura de por qué estaba pasando eso. Afirmó que estaba hablando de él tanto como de costumbre, pero yo sabía que eso no era cierto. Le dije que yo tenía la perspectiva más objetiva de la situación y que había notado el cambio. Dijo que averiguaría a qué se debía eso y que hablaría menos de él. Le agradecí y le expresé que no me gustaba porque era extraño que él estuviera tanto en su mente. Debía haberlo sabido en ese momento, pero creo que todavía estaba intentando ser el tipo de esposo comprensivo que da el beneficio de la duda. Genuinamente no hay nada malo con eso, al menos en un matrimonio saludable. No había nada antes de ese punto que me convenciera de que estaba en un matrimonio problemático.
Las cosas siguieron a partir de ahí y ella volvió a hablar de ese tipo tanto como solía hacerlo, lo cual era únicamente en el contexto del club de lectura y los libros que estaban leyendo. Pero eso no duró mucho tiempo. Él comenzó a colarse en las conversaciones un poco más. No tanto como la vez que se lo hice notar, pero lo suficiente como para saber que había empezado de nuevo. También podía ver que a veces ella se contenía de decir cosas, lo cual asumí que tenía que ver con el organizador. Noté en más de una ocasión que me estaba contando una historia sobre algo y parecía que simplemente introducía el nombre de otra amiga en ella. Mi suposición era que se cachaba a sí misma hablando del organizador y luego tenía que cubrirlo porque sabía que yo me molestaría o me quejaría. Para ser honesto, eso es un problema para mí, porque no hay razón para que mi esposa tenga a otro hombre tanto en su mente. La verdad es que él es un hombre interesante. Puedo ver cómo resultaría atractivo para las mujeres. Pero el asunto es que ella es una mujer casada. Se supone que yo voy primero. No creo que esa sea una opinión discutible. La parte que me hace pensar que podría estar equivocado es que ella ha estado cerca de él por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué las cosas empezarían justo ahora? No sé qué pensar, podría haber otra razón por la que habla tanto de él, pero no se me ocurre ninguna. Si hubiera una, y fuera inocente, me lo habría dicho. Quizás él empezó a hablar más de sí mismo que de los libros, eso sería razonable. Pero sigo pensando en que ella le atrae. No quiero volver a mencionarlo por dos razones. Me hará parecer inseguro, como si no pudiera tolerar que hable de otro hombre más de una vez al mes, y no quiero darle ningún motivo para limpiar sus huellas si realmente estoy en lo cierto. Conozco a mi esposa lo suficientemente bien como para saber que no admitirá las cosas si la arrincono contra la pared. Simplemente se saldrá con la suya mintiendo. A ella no le gusta rendir cuentas tanto como a la mujer promedio, así que sé que no tiene sentido por ese lado. He llegado a una conclusión, y es que me está engañando. No lo he asegurado por completo. Quizás no se ha acostado con él todavía, pero siento que le gusta y que han cruzado ciertas líneas, aunque solo sea verbalmente. Ella está más entusiasmada que nunca por ir a su club de lectura estos días. Solo creo que está pasando algo de lo que no me voy a enterar porque no comparto ese espacio con ella. Solo quiero escuchar lo que piensen otras personas basándose en los hechos para saber que no es que esté paranoico. Si creen que estoy siendo paranoico, díganmelo también, para que pueda saber cómo corregirme y dejar de ser tan desconfiado. Actualización 1. He confirmado que me están engañando. No es una sensación fantástica, como seguro todos se pueden imaginar. De hecho, se siente como si todo se estuviera derrumbando a mi alrededor porque invertí mucho de mí mismo en este matrimonio, y en amar a mi esposa. Pero supongo que muchas veces te toca una mala jugada. No importa qué tan buena persona seas, no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por recibir el golpe en la barbilla. No es fácil, pero saldré adelante. Me enteré porque decidí que simplemente tendría que revisar el teléfono de mi esposa para ver en qué andaba con el organizador. Era mejor que matarme con toda clase de pensamientos. Cuando puse mis manos en su teléfono, busqué su nombre inmediatamente y encontré su chat. Hablaban mucho más de lo que ella daba a entender. Y cuando revisé, descubrí que la conversación era un 20% de libros y un 80% de asuntos personales. Meses atrás, apenas hablaba con él. Y si lo hacía, hablaban de asuntos del club de lectura. Pero en algún punto del camino, hace unos meses, ella le envió un mensaje diciendo, me di cuenta de que no sé mucho sobre ti. A partir de ahí, empezaron a hablar más y más. Ella lo halagaba mucho. Ella mencionó una vez que estaba casada, pero nunca volvió a sacar el tema después de ese punto. El organizador tampoco lo mencionó nunca. Era como ver a dos personas enamorarse. Aunque en la mayor parte no hubo conversaciones íntimas, para mí estaba claro que había sentimientos fuertes entre los dos. Más recientemente, hace unas 2 semanas, empezaron a coquetear entre ellos. Y hace aproximadamente una semana, por todas las indicaciones, parece que algo pasó entre ellos. Ambos prefirieron no profundizar en ello en los mensajes. Pero estaba claro que ambos habían disfrutado de lo que fuera que hubiese ocurrido.
Ninguno de los dos mostraba arrepentimiento. Actuaban como adolescentes tímidos. No sé si se trataba de besarse o de si habían tenido relaciones íntimas. No puedo saberlo por los mensajes de texto. Solo sé que ella cruzó una línea. No me equivocaba al pensar que el hecho de que hablara tanto de ese tipo era un problema. Está claro que ella comenzó a desarrollar sentimientos por él en ese punto y no pudo filtrarse adecuadamente, para dejar de hablar de él, incluso frente a su esposo. Ni siquiera sé cómo se supone que deba manejar mi vida de ahora en adelante, porque sé que el final de mi matrimonio está en el horizonte. Se siente lo suficientemente cerca como para tocarlo y genuinamente me deprime. No creo ser el tipo de hombre que merece esto. He empezado a buscar abogados de divorcio. Pensé en la posibilidad de simplemente intentar superar esto, pero no creo que me esté haciendo un favor si elijo hacer eso. Al final, yo seré el único herido porque continuaré viviendo mi vida con alguien que me engañó. No sé si podré volver a ser feliz mirándola a la cara. Actualización 2. Soy yo una vez más con otra actualización sobre mi esposa. Esta va a ser grande. Me tomó mucho tiempo pensarlo, pero al final del día decidí exactamente qué era lo que quería hacer, y eso era confrontarla. Pero de la mejor manera que se me ocurrió, eso lo descubrí bastante rápido. Le dije a mi esposa que quería unirme a su club de lectura. Ella me miró de una manera muy extraña y me preguntó por qué de repente tenía el deseo de hacer eso. Especialmente considerando que yo leo como un libro al mes, a diferencia de ella, que se devoraba un solo libro en 3 o 4 días. Le dije que eso me iba a presionar a leer más y que me gustaba el sentido de comunidad que ella describía que tenía ese lugar. No pasé por alto que estaba intentando disuadirme. Dijo que, aparte del organizador y otro sujeto, el resto del club de lectura estaba compuesto por mujeres. Dijo que no iba a ser mi tipo de ambiente. No se equivocaba, pero actué como si estuviera abierto a la experiencia. Dije que solo quería intentarlo. Señaló que en el club no leían el tipo de libros que a mí me gustaban. También tenía razón en eso, pero dije que estaba intentando ampliar mis horizontes. Mencionó que estaría sacrificando horas del fin de semana para ver a la gente sobreanalizar libros que ni siquiera me parecían interesantes. Estaba claro que intentaba apartarme de la idea, pero me mantuve firme. Le dije que, dado que era gratis, no había ningún daño en que me presentara 1 o 2 veces para ver si me gustaba. Al final, cuando vio que no podía seguir rechazando la idea sin levantar mis sospechas al máximo, me dejó ir con ella. Tan pronto como llegué allí, mi primer movimiento fue asegurarme de que todos me quisieran. Soy un tipo divertido, esa es la verdad, y creo que hago un trabajo muy bueno logrando que la gente entre en confianza conmigo. Ha sucedido en casi todos los lugares en los que he estado, así que esperaba lo mismo. Había leído el libro de esa semana y di mis opiniones, las cuales creo que fueron bastante buenas. Muchas personas elogiaron mi visión de los acontecimientos de la historia. Incluso me las arreglé para soltar algunos chistes que hicieron reír a todos. Noté que mi esposa estuvo callada durante la mayor parte del tiempo, pero no tenía forma de saber si así era como se comportaba siempre durante las reuniones. Al final, cuando tuvieron la oportunidad de hablar libremente, me aseguré de hacer varios amigos y lograr que todos disfrutaran de mi presencia. A excepción del organizador, que fue muy profesional, y de mi esposa, que no tuvo mucho que decir, a todos pareció gustarles que yo estuviera allí. Noté que mi esposa estuvo callada en el viaje de regreso a casa. Le pregunté qué le pasaba, pero fue muy cortante con sus respuestas. Ni siquiera me preguntó si había disfrutado del club de lectura, lo cual fue un comportamiento extraño para mí. Estaba claro que realmente no le había gustado que yo estuviera allí. Le había estropeado el estilo y había evitado que ella y el organizador hicieran lo que fuera que típicamente hacían. Yo estaba jugando a largo plazo, así que asistí a 2 sesiones más del club de lectura con ella. Sin embargo, ella se mantuvo básicamente igual. En la tercera sesión, ella intentó hablar un poco más. Supongo que se estaba adaptando a la posibilidad de que esto no fuera solo una fase pasajera para mí. Me aseguré de integrarme con los demás, y a mí también me estaba yendo bien. Para cuando fui a la 4ª reunión del club de lectura, sabía que le agradaba lo suficiente a la gente como para ejecutar mi plan, pero decidí esperar una semana más.
Es una locura que, no habiendo estado allí por tanto tiempo, parecía que la gente me prefería a mí en lugar de a mi esposa, a pesar de que ella llevaba asistiendo más de un año. En la quinta semana, estaba listo para derrumbarlo todo. La reunión comenzó como de costumbre. Hablamos sobre el libro de la semana, di mis puntos de vista a mi manera habitual y a la gente le encantó escucharme. Mi esposa de hecho habló más esa semana, lo cual fue sorprendente, pero me alegré de que hubiera empezado a acostumbrarse a mi presencia. Ya fuera que supiera o no que yo estaba allí para tapar el vacío que ella estaba aprovechando para tontear con el organizador, no me importaba. Cuando la reunión se calmó, les dije a todos que tenía algo que decir. Mencioné que apreciaba el club de lectura porque había leído más libros ese mes de lo que había leído en un solo mes en muchísimo tiempo. Pero les dije que iba a tener que dejar de asistir a las reuniones. De hecho, se escucharon jadeos de preocupación y noté que mi esposa se enderezó en su asiento, ya que no le había dicho nada sobre que no volvería. Alguien preguntó por qué, y esa fue mi oportunidad. Les dije con total naturalidad que me había enterado de que mi esposa y el organizador habían estado teniendo un romance y que, simplemente, yo no podía estar en una relación donde me estuvieran engañando. El salón se quedó en absoluto silencio y todos miraron a mi esposa y luego al organizador. Ella fue atrapada completamente con la guardia baja. El organizador intentó manejar la situación. Afirmó que yo podría haber malinterpretado las cosas. Lo interrumpí con calma diciéndole que, si no le importaba, podía compartir los mensajes de texto con las demás personas presentes en el lugar. Al escuchar eso, mi esposa se llevó las manos a la boca porque se dio cuenta del alcance de lo que yo debía haber visto. Sabía que yo lo sabía con absoluta certeza. El organizador no pudo decir nada ante eso. De repente, ya no quise estar más allí. No quería ser el centro del espectáculo. Así que me levanté, me disculpé con todos y me despedí de los demás con quienes había hecho buena amistad. Me abrazaron y me dijeron palabras amables y eso se sintió como el clavo final en el ataúd para mi esposa. Estas eran personas a las que ella conocía desde hacía siglos y a quienes yo me había ganado para mi bando en cuestión de semanas. Mientras salía del edificio, recuerdo haber escuchado a una de las mujeres decir, debería darte vergüenza. Y luego las cosas se pusieron un poco más ruidosas. Supongo que sintieron que ya podían desahogarse, después de todo, no eran personas temerosas de decir lo que pensaban. Horas más tarde, mi esposa llegó a casa. Pensé que iba a intentar armar un problema, pero fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo, por mucho que odiara rendir cuentas. Me preguntó si había hablado con un abogado y le dije que sí. Ella solo asintió. Se mudó directamente a la habitación de invitados después de eso. Me aseguré de que le entregaran los papeles del divorcio mientras estaba en el trabajo. Y, curiosamente, ella ni siquiera hizo un berrinche después de eso tampoco, lo cual me pareció interesante. Estaba siendo muy cooperativa. Supongo que eso es lo que pasa cuando acorralas a alguien con sus malas acciones hasta el punto de que todos, y no solo tú, pueden reconocer que se equivocó. Ellos tuvieron la oportunidad de mostrar los textos y probar que eran buenas personas después de que me fui, pero obviamente no pudieron. No estaba loco por reaccionar de la manera en que lo hice, eso fue lo que demostró el ambiente en la sala. Unos días después de ser notificada, 2 de sus amigas vinieron y empacaron todas sus cosas para sacarlas de la casa. No causaron muchos problemas por eso. Casi parecía que ella les había dicho la verdad de por qué nos estábamos divorciando. Se siente como si hubiera aprendido su lección con una pesada carga de vergüenza e incomodidad. Nos vamos a separar, y estoy seguro de que será una ruptura estándar. Así que, si podemos resolverlo sin tener que ir ante un juez, me alegrará. Esa parte depende de ella. Pero por mi parte, solo me alegra estar más cerca de terminar con esto para siempre. Ella me lastimó y yo le devolví el golpe. Eso es lo más importante. Actualización 3. El proceso de divorcio finalmente concluyó y, tal como lo esperaba tras ver su actitud sumisa y cooperativa, logramos llegar a un acuerdo estándar sin necesidad de que un juez dictara una sentencia aleatoria. Decidimos dividir todo lo que teníamos exactamente a la mitad, vendimos la casa, repartimos las cuentas bancarias en partes iguales y cada quien se quedó con lo suyo.
Para brindarme por completo de cara al futuro y evitar que el sistema me amarrara a una obligación eterna, mi abogado redactó una cláusula definitiva. Le entregué una única y generosa cuota en efectivo en ese mismo instante, con lo cual ella renunció explícitamente a cualquier tipo de pensión alimenticia o manutención conyugal presente o futura. Firmamos, el juez selló el documento y por fin quedé legalmente libre. Lo verdaderamente increíble comenzó a suceder apenas unas 3 semanas después de haber firmado los papeles de la separación. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como la esposa del organizador del club de lectura. Hasta ese momento, yo no tenía la menor idea de que ese tipo también estaba casado. Resulta que, tras el escándalo que armé en la 5ª semana del club, los rumores corrieron rápido y ella se enteró de la aventura que su esposo sostenía con mi exesposa. Fiel a sus principios, lo dejó de inmediato y le solicitó el divorcio. Ella me explicó que movió cielo y tierra para contactarme, no sé exactamente cómo consiguió mi número, pero me halló porque necesitaba hablar con la única persona en el mundo que entendía perfectamente el infierno por el que estaba pasando. Acordamos vernos en una cafetería discreta. Al principio, la intención de la cita era simplemente desahogarnos, compartir nuestras frustraciones y hablar de cómo nuestras respectivas parejas habían destruido la confianza de años en una burbuja de fantasía egoísta. Sin embargo, la química y la empatía entre nosotros fue inmediata. Descubrimos que teníamos muchísimas cosas en común, más allá del dolor compartido. Lo que empezó como una reunión de desahogo se transformó en una segunda cita, luego en una tercera. Y tras salir varias veces formalmente, decidimos darnos una oportunidad y nos hicimos pareja. Era una ironía poética, los dos cónyuges traicionados encontrando la felicidad juntos. Por supuesto, el mundo es pequeño y esta noticia no tardó en llegar a oídos de mi exesposa. Al enterarse de que yo estaba saliendo con la ex del hombre por el que ella había arruinado su matrimonio, perdió por completo el control. Una tarde, cegada por un ataque de ira y despecho, fue a buscarme a mi nueva casa. Yo no estaba en ese momento, pero mi nueva pareja sí. Mi exesposa comenzó a gritar desde la entrada, insultándola y reclamándole por haberle robado a su marido y ahora estar conmigo. La situación escaló rápidamente cuando mi exesposa rompió el límite de la locura e intentó golpearla físicamente. Lo que ella no sabía es que mi pareja no es alguien que se deje amedrentar. Se defendió con una fuerza impresionante, la esquivó, la agarró del cabello, la arrastró por el porche y le dio una buena paliza en defensa propia hasta dejarla en el suelo. Entre mi pareja y un vecino que salió al escuchar el escándalo, la levantaron y la echaron a patadas de la propiedad, advirtiéndole que si volvía llamarían a la policía. Esa humillación fue el principio del fin para mi exesposa. Tiempo después, me enteré por conocidos comunes de la tragedia tan macabra en la que terminó metida. Tras el rechazo de todos sus amigos del club de lectura y la golpiza en mi casa, ella intentó formalizar a toda costa una relación con el organizador, buscando que tanto sacrificio valiera la pena. Pero el tipo ya estaba completamente mal de la cabeza. La pérdida de su esposa lo había quebrado psicológicamente. Resultó que él estaba profundamente obsesionado y enamorado de su ex, mi actual pareja, y no podía soportar la culpa ni el hecho de haberla perdido por un desliz. Un día, en medio de una terrible crisis mental y una fuerte discusión en su departamento, el organizador no pudo más con la presión, entró al baño. Se cortó las venas con una navaja y murió desangrado en cuestión de minutos. Como mi exesposa era la única persona que estaba presente en el departamento en el momento del siniestro, y debido al historial de discusiones inestables que los vecinos ya habían reportado, las autoridades no creyeron su versión de que se trataba de un suicidio. La policía encontró indicios de forcejeo y, dado el estado alterado en el que ella se encontraba, le echaron la culpa del asesinato. Fue arrestada esa misma noche en la escena del crimen. Tras un juicio complejo donde su credibilidad estaba por los suelos, fue hallada culpable de homicidio y ahora se encuentra encerrada en prisión, de donde no saldrá en unos buenos años. El karma tardó, pero llegó con una fuerza devastadora, demostrando que jugar con la vida de los demás siempre termina destruyendo la tuya propia. Con este impactante e inesperado giro del destino, cerramos de forma definitiva esta intensa historia de traición, justicia poética y consecuencias extremas. Al final, quienes intentaron pisotear la lealtad terminaron destruyéndose a sí mismos.
mientras que las dos personas traicionadas encontraron el apoyo y la felicidad que merecían en el lugar menos pensado.